venido a la casa del Señor a regocijarnos con su palabra, hemos alabado, hemos cantado, hemos leído salmos y ahora vamos. ¿Por qué no mejor nos podemos orar? Y ahora vamos a la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, vamos a nuestras Biblias, al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 27. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: Él les dijo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Incline su rostro, entramos en oración. Amado Padre, te damos gracias, Padre, una vez más, por este privilegio de hablar tu palabra, Señor. Las circunstancias muchas veces son apremiantes, Señor, pero tu bondad es clara y absoluta, Padre. Me pongo en tus preciosas manos, Señor, en este mundo convulsionado por el odio, la impiedad, la falta de amor, Señor. Padre, estoy en tus manos. Ayúdame, Señor. No es con mis fuerzas, Padre. Es con tu gracia y misericordia. Yo no soy nada, Señor, y lo declaro con mis labios. Pero tú estás en mí, Señor. Y anhelo, Padre, que a través de tu Espíritu y mi Espíritu me ayudes en esta tarde. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a hablar en esta enseñanza, la hemos titulado Imposible para ti, pero para Dios no. Hemos leído el texto de Lucas capítulo 18, versículo 27, y dijo: las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Haciendo una reseña de dónde viene este versículo, vemos que Cristo había dicho al joven rico: vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y el joven se fue triste. Cristo se dirigió entonces a los discípulos y dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. También recordamos, el Señor dijo y le puso al camello, diciendo que más fácil entra el camello por el ojo de una aguja que un rico entrara por el reino de los cielos. Entonces surgió ahí una pregunta por los discípulos. ¿Quién dijeron? ¿Quién pues podrá salvarse? Le preguntaron a nuestro Padre Celestial. Cristo dio esta bendita respuesta: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Usted, querido hermano, querido oyente, puede ver esta historia en su contexto en Lucas capítulo 18, versículos del 22 al 27.
El texto aquí vemos que está compuesto por dos partes importantes que lo podemos analizar en lo espiritual. El texto contiene dos pensamientos. Dice que en la cuestión de la salvación, de seguir a Cristo con una vida santa, es imposible que el hombre lo haga. Y junto a esto está el pensamiento que da oportunidad o se abre para el segundo pensamiento. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces ya podemos diferenciar estos dos pensamientos que están en este versículo. Estos dos pensamientos marcan las dos grandes lecciones que el hombre tiene que aprender en su vida cristiana. El caminar del cristiano siempre tiene que estar acorde a la perfecta voluntad de Dios que Él exige, mas no exige con un derecho como Dios, como lo es, sino que Él nos da ese libre albedrío para que a través de nuestra propia voluntad lo hagamos y le sigamos a Él como Él quiere que seamos todos sus hijos. A menudo lleva mucho tiempo aprender la primera lección, que en la vida cristiana el hombre no puede hacer nada, que la salvación es imposible para el hombre hacerlo por sí mismo. Y a menudo un hombre aprende eso y sin embargo no aprende la segunda lección. Lo que ha sido imposible para él es posible para Dios. Muchas cosas aprende la primera parte y la segunda no lo aprende, o viceversa. Aprende la segunda parte y la segunda se pierde. Bendito el hombre que aprende ambas lecciones. Su aprendizaje marca etapas en la vida del cristiano. Y aquí, por la ayuda de Dios, por su gracia y misericordia en la que estamos viviendo los cristianos hoy en estos tiempos difíciles, vamos a ver estos dos pensamientos que están escondidos, pero no para los cristianos, en las Sagradas Escrituras. El hombre no puede. La primera etapa es cuando un hombre está tratando de hacer todo lo posible y falla. Un hombre trata de hacerlo mejor y vuelve a caer. Cuando un hombre intenta mucho más y siempre falla, y sin embargo muchas veces ni siquiera entonces aprende la lección, el hombre es imposible servir a Dios y a Cristo por sí mismo. Esto es lo que trata de enseñarnos nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Pedro pasó 3 años en la escuela de Cristo y él no aprendía. Es imposible hasta que negó al Señor. ¿Y qué pasó? Salió y lloró amargamente. Entonces él pudo asimilar lo que el Señor decía a su carácter. Por más férreo carácter que él demostraba delante de las personas, que su fe era inquebrantable, vimos que él de esa manera se delató que no era tal como él lo presumía. Y de esta manera nosotros estamos tratando este versículo para que veamos y no caigamos en esos errores que ya tenemos como ejemplo y que el Señor nos ha dejado en su santa palabra. Solo miren por un momento a un hombre que está aprendiendo esta lección. Al principio lucha contra eso, luego se somete a él, pero de mala gana y desesperado. ¿Por qué? Porque muchas veces está en su corazón que él no lo va a poder, pero ahí actúa su
lo acepta y arrullado y se regocije en el Señor, como todos los cristianos que tenemos ese buen caminar en nuestra vida cristiana. Al comienzo de la vida cristiana, el joven converso no tiene concepción de esta verdad, porque está viviendo un romance con el Señor. Lo llamamos vulgarmente en la iglesia cristiana el primer amor, hablando del cristianismo. Se ha convertido, tiene el gozo del Señor en su corazón, comienza a correr la carrera y a pelear la batalla. Está seguro que puede vencer porque es serio y honesto, y Dios lo ayudará desde luego, porque Él mira los corazones de cada uno. Sin embargo, de alguna manera muy pronto falla, donde no lo esperaba, y el pecado se apodera de él. Muchas veces, por experiencia propia, hemos estado en ayunos con muchachos jóvenes y teníamos que advertirles que después del ayuno tenían que fortalecer su espíritu, porque el enemigo los atacaría de mayor manera. Y dicho esto sucedía, muchos abandonaban la iglesia cuando ellos se pensaban indestructibles en la iglesia. Y esto pasa, por eso estamos aquí, para advertir y para que esta enseñanza lleve a cada uno de sus discípulos en la iglesia, si usted la escucha y la pueda enseñar. Y de nuevo, como es normal, hacen votos, de nuevo oran y sin embargo fallan. Piensan, ¿no soy yo un hombre redimido? Si hacen esa pregunta, ¿no tengo la vida de Dios dentro de mí? Ellos hacen estas preguntas y vuelven a pensar, sí, y tengo a Cristo para ayudarme. ¿Puedo vivir la vida santa? Todas esas inquietudes tienen en su cerebro y están corriendo en sus pensamientos. En un periodo posterior llegan a otro estado mental. Comienzan a ver que tal vida es imposible, pero no la aceptan, queridos hermanos. Hay multitud de cristianos que llegan a este punto. ¿Y qué es lo que dicen estos cristianos? No puedo. No puedo. Esa es la palabra. Entonces piensan que Dios nunca esperó que hicieran lo que no pueden hacer. Si les dice que Dios sí lo espera, es un misterio para ellos. Si se les dice que los tiempos de Dios son exactos y que la voluntad de Dios actúa en ellos, ellos no lo creen. Es un misterio para ellos. Un buen número de cristianos está viviendo una vida espiritual muy baja, queridos hermanos, en esta actualidad, en este tiempo tan difícil que la maquinaria del enemigo está sobrepasando a la vida espiritual genuina de los creyentes que deberíamos tener. Una vida de fracaso y de pecado en lugar de descanso y de victoria, porque comenzaron a decir, no puedo, es imposible. Y sin embargo, no lo entienden completamente. Entonces, bajo la impresión de que no puedo, dan paso a la desesperación. Y entonces cae en esto lo que estaba dando mi esposa en este último estudio acerca de la desesperación de los cristianos. Harán lo mejor que puedan, pero nunca esperarán llegar muy lejos. O sea, se autolimitan en su camino espiritual. Pero Dios lleva a sus hijos a una tercera etapa. Un hombre llega a creer
tiempo dice, debo hacerlo y lo haré. Es imposible para el hombre y sin embargo debo hacerlo. La voluntad renovada empieza a ejercerse con todo su poder en la mente del cristiano. Y el intenso anhelo y oración comienza a clamar a Dios, Señor, y empieza a preguntarle al Señor, ¿qué significa esto? ¿Cómo voy a ser liberado del poder del pecado? Porque ellos empiezan a razonar y a actuar de una manera madura en la vida del cristiano. Y empiezan a decir, ¿acaso yo puedo? Yo no puedo, Señor. ¿Cómo voy a ser liberado del poder del pecado? Empiezan a clamar. Es el estado del hombre regenerado. Regenerado, como lo vemos en Romanos capítulo 7. Esto es lo que habla en Romanos del capítulo 7. Les invito a cada creyente, a ustedes miembros de la iglesia, para que estudien este capítulo de Romanos 7. Allí encontrarás al hombre cristiano haciendo todo lo posible para vivir una vida santa. La ley de Dios le ha sido revelada como llegando hasta lo más profundo de los deseos de su corazón. El hombre puede atreverse a decir, me deleito en la ley de Dios, según el hombre interior. Querer el bien está presente en mí. Mi corazón ama a la ley de Dios y mi voluntad ha elegido esa ley. Entonces viene una pregunta: ¿puede fracasar un hombre así, con el corazón lleno de deleite en la ley de Dios y la voluntad resuelta a hacer lo que es correcto? Les hago esa pregunta, queridos hermanos. Pues la respuesta es sí, puede fracasar. Es lo que nos enseña en Romanos capítulo 7, queridos hermanos. Hay algo más necesario. No solo debo deleitarme en la ley de Dios, según el hombre interior, y querer lo que Dios quiere, sino que necesito una omnipotencia divina para obrar en mí. La omnipotencia divina de nuestro Señor tiene que obrar dentro de nosotros. Y eso es lo que enseña el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Entonces veamos Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, queridos hermanos. Tenga en cuenta el contraste en Romanos capítulo 7. El hombre regenerado dice en Romanos 7:18, el querer está presente en mí, pero cómo hacer el bien no lo hallo, dice. Y lo vamos a leer, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, queridos hermanos. Pero en Filipenses capítulo 2 tienes a un hombre que ha sido llevado más lejos. Es un hombre que entiende que cuando Dios ha obrado la voluntad renovada, Dios le dará el poder para realizar lo que esa voluntad desea. Recibamos esto como la primera lección de la vida espiritual. Es imposible para mí, Dios mío, sea el fin de la carne y de todos sus poderes, el fin del yo, y sea mi gloria ser indefenso. Alabado sea Dios, queridos hermanos, por la enseñanza divina que nos hace a nosotros indefensos.
Sagradas Escrituras respecto a esto, lo que está queriendo explicarnos aquí el hermano Pablo también en 2 de Corintios capítulo 12 versículos del 9 al 10. 2 de Corintios capítulo 12 versículos del 9 al 10. Vamos a leerlo para entender lo que el Señor nos está diciendo. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nosotros estamos débiles, indefensos, el poder de Cristo se perfecciona en nosotros. Continuemos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ahora estamos débiles. Gocémonos en las debilidades que tenemos, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios, santo es el Señor. Cuando pensaste en la entrega absoluta de Dios, no te acabaste a ti mismo, no sentiste que podías ver cómo podías vivir como un hombre absolutamente entregado a Dios en cada momento del día, en tu casa, en tu mesa, en tu negocio, durante las pruebas y las tentaciones. Ruego ahora que aprendas esta lección. Si sintieron que no podían hacerlo, estás en el camino correcto. Si se dejan llevar, acepta esa posición y manténla ante el Dios Todopoderoso. El deseo y el deleite de mi corazón, díselo a Dios. Esa es la entrega absoluta. Pero no puedo realizarla. Es imposible para mí vivir esa vida. Está más allá de mí. Caiga y aprenda que cuando esté completamente indefenso, querido hermano, Dios vendrá a obrar en usted, no solo para querer, sino también para el hacer, queridos hermanos. Y ahora vamos al segundo punto: Dios lo puede. Ahora viene esta segunda lección, el segundo punto de nuestro texto base. Las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Dije hace un momento que hay muchos hombres que han aprendido la lección. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que muchas cosas que queremos hacer no podemos, porque el pecado tiene poder. Y han comprendido que es imposible que los hombres luego se dan por vencidos en una desesperación impotente, queridos hermanos. Viven una vida miserable, sin alegría, ni fuerza, ni victoria. ¿Y por qué? Porque no se humillan para aprender esta otra lección. Con Dios todo es posible. Su vida cristiana debe ser una prueba continua de que Dios obra imposibilidades. Su vida cristiana debe ser una serie de imposibilidades hechas posibles y reales por el poder todopoderoso de Dios. Eso es lo que necesita el cristiano, queridos hermanos. Tiene un Dios todopoderoso al que adora y debe aprender a comprender que no necesita un poco del
con reverencia toda la omnipotencia de Dios para mantenerlo recto y vivir como un cristiano verdadero. Todo el cristianismo es obra de la omnipotencia de Dios. Mire el nacimiento de Cristo Jesús. Él fue un milagro del poder divino y se le dijo a María en Lucas capítulo 1, versículo 37. Veamos en Lucas capítulo 1, versículo 37. El milagro del poder divino, y se lo dijo a María: nada hay imposible. ¿Para quién? Para tu Dios. Era la omnipotencia de Dios. Mira la resurrección de Cristo. Se nos enseña que fue de acuerdo a la supereminente grandeza de su gran poder que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. En la naturaleza, queridos hermanos, tenemos un ejemplo para nosotros. Todo árbol debe crecer sobre la raíz de la que brota, ¿verdad? Un roble de 300 años crece todo el tiempo en la única raíz de la que tuvo su comienzo. Así, queridos hermanos, en la vida espiritual, el cristianismo tuvo un comienzo en la omnipotencia de Dios. En cada alma el cristiano debe tener su continuidad en esa omnipotencia. Todas las posibilidades de la vida cristiana superior tienen su origen en una nueva comprensión del poder de Cristo para obrar toda la voluntad de Dios en nosotros. Esa es la potencia de Dios. Quiero invitarte ahora a venir a adorar a un Dios todopoderoso. ¿Has aprendido alguna vez a hacerlo? ¿Te has dado cuenta la magnitud al Dios que tú adoras? ¿Has aprendido a tratar tan cerca con un Dios todopoderoso que sabes que la omnipotencia está obrando en ti? En apariencia externa a menudo hay pocos signos de ello, queridos hermanos. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 3 al 4: estuve con vosotros en debilidad. Esto está en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 3 al 4. Dice: estuve con vosotros en debilidad, en temor y en mucho temblor, y mi predicación era en demostración del Espíritu y de poder. Leamos como dice la palabra: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y en el 4 dice: ni a mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, queridos hermanos. Mire cómo Él nos enseña prácticamente la palabra del Señor. Del lado humano había debilidad y del lado divino había omnipotencia divina, queridos hermanos. Y eso es cierto para toda vida piadosa. Eso es característico en toda vida piadosa. Si aprendiésemos mejor esa lección y le rindiéramos de todo corazón y sin reservas, aprenderíamos que esta bienaventuranza hay en habitar cada hora y cada momento con un Dios todopoderoso. Esa es la coinonía que debe existir entre el creyente
querido hermano, y no me conteste. ¿Ha estudiado alguna vez en la Biblia el atributo de la omnipotencia de Dios? ¿Sabe qué fue la omnipotencia de Dios? La que creó el mundo y de las tinieblas creó la luz y creó al hombre. Pero ha estudiado la omnipotencia de Dios en las obras de la redención. Déjeme decirle una cosa, hermano. Mi amada esposa llevó unos estudios hace un tiempo atrás acerca de los atributos de Dios. Búsquelos en YouTube y dése un banquetazo de los atributos de Dios, como la omnipotencia del Señor, para que usted entienda de lo que estamos hablando. Vamos a poner un ejemplo del Antiguo Testamento. Mira a Abraham, cuando Dios le llamó a ser padre de ese pueblo del cual Cristo había de nacer, le dijo en Génesis 17, Génesis capítulo 17, versículo 1, dice: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto, le dijo. Se da cuenta, hermano, y Dios entrenó a Abraham para que confiara en él como el único, omnipotente Dios, queridos hermanos. Y si fuera su salida a una tierra que no conocía, o su fe como un peregrino entre los miles de cananeos, su fe decía: esta es mi tierra. No conocía, pero él decía en su corazón: esta es mi tierra. Ya sea por su fe en esperar 25 años por un hijo en su vejez, contra toda esperanza, querido hermano, o ya sea por la resurrección de Isaac de entre los muertos allá en el monte Moriah, cuando iba a sacrificarlo, recordarán. Abraham creyó a Dios, se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, porque consideró capaz de hacer al que había prometido poder realizar. Confió en el poder de la omnipotencia de Dios. La causa de la debilidad de tu vida cristiana es que quieres resolverla en parte y dejar que Dios te ayude. O sea, tú quieres hacer un poquito y el resto que te ayude Dios. Y eso no puede ser. Debes llegar a estar completamente indefenso para dejar que Dios obre. Él trabajará gloriosamente. Esto es lo que necesitamos. Si en verdad hacemos de ser obreros para Dios, podría leer las Escrituras y demostrarles cómo Moisés, cuando sacó a Israel de Egipto, cómo Josué, cuando los llevó a la tierra de Canaán, como todos los siervos de Dios del Antiguo Testamento, contaban con la omnipotencia de Dios, haciendo imposibilidades. Todo lo que es imposible, el Señor los hacía real. Y este Dios, queridos hermanos, vive hoy. Dios es un Dios vivo, de hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Este es el Dios de cada hijo suyo. Y sin embargo, algunos de nosotros queremos que Dios nos dé un poco de ayuda mientras hacemos lo mejor que podamos, en lugar de llegar a comprender lo que Dios quiere decir. No puedo hacer nada, tiene que estar en nuestro corazón. No vas a poder hacer nada si Dios no está en ti. Dios debe y lo hará todo. No
que un poquito vas a hacer tú. Dios lo hará todo. Has dicho en la adoración, en el trabajo, en la santificación, en la obediencia a Dios. No puedo hacer nada por mí mismo, por lo que mi lugar es adorar a Dios y creer que Él obrará en mí en todo momento. Esa es la clave que debes de tener. No puedes hacer nada por sí mismo, pero lo que el lugar que nosotros debemos tener es adorar a Dios y creer que Él obrará en mí en todo momento, querido hermano. Tienes que decir que Dios nos enseñe a hacer esto, que Dios por su gracia te mostrara que Dios tienes y a que Dios has confiado a un Dios omnipotente, querido hermano. Él está dispuesto con toda su omnipotencia a ponerse a disposición de cada uno de sus hijos. No tomaremos la lección del Señor Jesús y diremos amén, gloria a Dios. Las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios, queridos hermanos. Recuerden lo que hemos bien dicho acerca de Pedro, su confianza en sí mismo, su poder propio, su voluntad propia y cómo llegó a negar al Señor. Sientes y te das cuenta de que existe la vida del yo. ¿Te has puesto a analizar que existe algo entre nosotros, la vida del yo? Existe la vida de la carne que gobierna en mí, y ahora has creído que hay liberación de eso. ¿Tú crees que puedes liberarte de la carne? ¿Puedes liberarte de ti mismo? ¿Has creído que Dios Todopoderoso es capaz de revelar a Cristo en tu corazón para dejar que el Espíritu Santo gobierne en ti, para que la vida propia no tenga poder ni dominio sobre ti? Has unido los dos juntos y con lágrimas de penitencia estos dos puntos que estamos viendo, y con profunda humillación y debilidad has clamado alguna vez: oh Dios, es imposible para mí. El hombre no puede hacerlo, pero gloria a tu nombre, es posible con Dios. Has reclamado liberación, hazlo ahora. Ponte de nuevo en entrega absoluta en las manos de un Dios de amor infinito, tan infinito como su amor es su poder para hacerlo. No te olvides. Ahora vamos a ver un punto: Dios obra en el hombre. Pero nuevamente llegamos a la cuestión de la entrega absoluta y sentimos que eso es lo que le falta a la Iglesia de Cristo. Es por eso por lo que el Espíritu Santo no puede llenarnos, y es por eso que no podemos vivir como personas enteramente separadas para el Espíritu Santo de Dios. Es por eso por lo que la carne y la vida propia pueden ser conquistadas. Nunca hemos entendido lo que es estar absolutamente entregados a Dios, como lo estuvo Jesús. Sé que muchos dicen con seriedad y honestidad: amén. Acepto el mensaje de la entrega absoluta a Dios. Sin embargo, piensan: ¿será eso mío alguna vez? ¿Podremos hacerlo eso en algún momento? ¿Puedo contar con Dios para que me haga
vive en absoluta entrega de Dios. ¿Usted no cree, querido hermano, querida hermana, las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios? ¿Cree que cuando Él se hace cargo de ti en Cristo es posible que Dios te haga un hombre de entrega absoluta? Y Dios es capaz de mantener eso. No solo hacerte, sino que mantenerte en esa línea. Él puede dejar que te levantes de la cama todas las mañanas de la semana con ese bendito pensamiento, directa o indirectamente: estoy a cargo de Dios, que el Señor obra en tu vida, yo le pertenezco a Él, Él está en mí, mi Dios está trabajando en mi vida, Él no me dejará caer. Algunos están cansados de pensar en la santificación. Tú oras, lo has anhelado y llorado, y sin embargo te parecía tan lejano. Eres tan consciente de lo lejana que es la santidad y la humildad de Jesús. Amados hermanos, la única doctrina de la santificación que es bíblica, real y eficaz es: las cosas que son imposibles, escúcheme bien, para los hombres, son posibles para Dios. Dios puede santificar a los hombres por su poder todopoderoso y santificador. Dios puede guardarlos en todo momento. Oh Dios, que podamos acercarnos un paso más a nuestro Dios ahora. Oh Señor de los cielos, que la luz de Dios brille y que podamos conocer mejor a nuestro Dios. Podría seguir hablando de la vida de Cristo en nosotros, vivir como Cristo, tomar a Cristo como nuestro Salvador del pecado y como nuestra vida y fortaleza. Es Dios en el cielo quien puede revelar eso en ti. ¿Qué dice esa oración del apóstol Pablo? Veamos en Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice esa oración del apóstol Pablo? Que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿No ven que es un Dios omnipotente obrando por su omnipotencia en el corazón de sus hijos creyentes, para que Cristo pueda convertirse en un Salvador que mora en ellos? Has tratado de captarlo, comprenderlo y creerlo, y no llega. Fue porque no te había hecho creer que las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Así que confío que en la palabra hablada sobre el amor haya hecho que muchos se den cuenta de que debemos tener una afluencia de amor de una manera completa y nueva. Nuestro corazón debe estar lleno de la vida desde lo alto, de la fuente del amor eterno. Si va a rebosar todo el día, entonces será tan natural para nosotros amar a nuestros semejantes como lo es el cordero, sea manso, y el lobo para ser cruel. Cuando llegue a tal estado que cuando más un hombre me oye
y hable mal de mí, más desagradable y degradable sea un hombre, más lo amemos. Así nos haga oprobios a nosotros mismos. Cuando soy llevado a tal estado en que cuantos más obstáculos, odio, ingratitudes me rodean, más puede triunfar en mí el poder del amor. Hasta que sea llevado a ver esto, no estoy diciendo es imposible con los hombres, pero hasta que nosotros seamos llevados por Dios. Pero si has inducido a decir este mensaje, me ha hablado de un amor completamente más allá de mi poder, es absolutamente imposible. Entonces podemos acercarnos a Dios y decir, es posible contigo, mi Señor. Algunos están clamando a Dios por un gran avivamiento. Puedo decir que estas oraciones incesantes también hay en mi corazón. Oh Señor, si Dios reviviera a su pueblo creyente, cuántas cosas pasarían buenas, cuántas cosas buenas pasarían. No puedo pensar en los formalistas inconversos de la iglesia o en los incrédulos y escépticos o en todos los miserables y pereciendo a mi alrededor, sin que mi corazón suplique, Dios mío, aviva a tu iglesia, levanta tu iglesia, sácalo de la hipocresía y del orgullo. No es por casualidad que miles de corazones anhelan la santidad y la consagración. Es un precursor del poder de Dios. Dios trabaja para querer y luego trabaja para hacer. Estos anhelos son un testimonio a una prueba de que Dios ha obrado según su voluntad. Creemos con fe que el Dios omnipotente trabajará para hacer entre su pueblo más de lo que podemos pedir. Aquel, dijo Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Efesios capítulo 3, versículos del 20 al 21. Que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria. ¿Se da cuenta, queridos hermanos, que nuestros corazones digan eso? Gloria a Dios, el omnipotente, que puede hacer más de lo que nosotros atrevemos a pedir o a pensar. Las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Ya a tu alrededor hay un mundo de pecado y dolor, y Satanás está allí. Que el Señor lo reprenda. Pero recuerde, querido hermano, Cristo está en el trono. Cristo es más fuerte. Cristo ha vencido y Cristo vencerá. Pero espera en Dios. Nuestro texto base nos deriva. Vayámonos a nuestro texto base. Las cosas que son imposibles para los hombres nos hace pedazos, pero finalmente nos eleva en lo alto. Son posibles para Dios. Por lo tanto, debemos fomentar un vínculo con Dios, adorar y confiar en Él como el omnipotente, queridos hermanos, no solo para nuestra propia vida, sino para todas las almas que os son confiadas.
Nunca oren sin adorar su omnipotencia, diciendo: Dios fuerte, reclamo tu omnipotencia, y la respuesta a la oración vendrá. Como Abraham, os fortaleceréis en la fe, dando gloria a Dios, porque tenéis al que prometió como capaz de obrar, el cual es tu Dios, querido hermano. Recuerde siempre lo que voy a decir: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es tiempo de orar, demos gracias al Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias, amado Dios. Oh Padre Celestial, ponemos la vida de todos los miembros de esta iglesia, Padre, los que vienen y los que han de venir, Señor. Padre, clamo por tu omnipotencia, Señor. Espero tu omnipotencia en esta iglesia, Padre. Oh Señor de los cielos, Padre Celestial, ten misericordia de todos nosotros, Padre, y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.